¿Se ve ahí? Sí, Bueno, se ve bien. eh, el tema de hoy en que vamos a hablar es el derrame pleural. Esto es una patología, o sea, y en realidad el derrame pleural entabla urgencia. Es una patología bastante habitual. No es un buen signo bajo ningún punto de vista. Siempre hay que buscar una causa, hay que buscar y afinar un poquito el diagnóstico para llegar a saber la causa. Como definición, bueno, la presencia de líquido en el espacio pleural como mayor a 15 ml. Tienen que saber que se produce líquido pleural y se reabsorbe. O sea, es lo mismo que se produce, se reabsorbe. Van a ver más adelante que 0,01 miligramos, o sea, mililitros por kilogramo hora, es la producción y lo mismo es de reabsorción. Cualquier cosa que altere las dos partes va a producir acumulación del líquido. Entonces, cuando tenga un líquido que es más allá de 15 o que sea normal, eso hablamos de un derrame pleural, genérico. Repasamos un poquito de anatomía pleural, algo importante en lo que es en la formación del derrame. Tenemos, bueno, como ustedes saben, es una membrana fibrosa de una sola capa llamada mesotelio, y siempre son dos capas, parietal y visceral. Obviamente la visceral es la que envuelve todo lo que es el hilo pulmonar, el pulmón y el pulmón desde el ilio hacia inclusive las cisuras. Y la parietal es la que está adosada a toda la pared torácica, separada de la parte ósea por la fascia endotorácica. Esta se hace bastante firme porque la pleura parietal a nivel de la jaula ósea se puede separar bastante bien, pero esta pleura parietal es muy firme a nivel del pericardio y del diafragma. Nos hace tener dos cavidades, una cavidad pleural derecha y una cavidad pleural izquierda, que no están comunicadas. Quirúrgicamente se pueden unir, uno puede pasar de un lado hacia otro, pero naturalmente no están unidas. Esto es un dato importante porque cuando hay un derrame, puede haber un derrame de un solo lado y no del otro, o puede haber derrame de los dos. Y contiene una pequeña cantidad de fluido que ya lo hablamos. Este es el líquido pleural, esa es la cantidad que se produce por hora y la misma que se reabsorbe. Es un ultrafiltrador del plasma, se origina en los capilares sistémicos y esta producción hace que, o sea, esta producción también está avalada por la presión negativa del tórax. Todos saben que en la inspiración la presión negativa aumenta y por eso uno puede respirar. Y la absorción es principalmente linfática. Y no es a través de la pleura, es a través del mediastino, en donde comúnmente se absorbe mucho más el líquido pleural. Y una de las funciones es estos lubricantes. Durante la inspiración y expiración, o el ciclo respiratorio, hay un roce entre las dos pleuras, producto de los movimientos respiratorios, y este líquido presente hace que no se rompa, no se gaste, no tenga ruido y, por supuesto, no tenga dolor. Que vamos a ver que la pleura parietal es altamente reactiva a la irritación y es la que produce realmente el dolor. Vamos a hablar de la patogénesis, ¿por qué se produce el derrame pleural? Ya lo dijimos y hablamos dos cosas, que se produce y se absorbe. Y eso hace pensar en causas que produzcan un aumento en la producción del líquido y que no se reabsorba, causas que hagan una disminución en la absorción del líquido. Así, por ejemplo, tenemos un aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, una disminución de la presión oncótica en la falla hepática o en la desnutrición, una disminución de la presión del espacio pleural, también es otra, y aumento de la permeabilidad capilar, por ejemplo, en cualquier parte de infección o inflamación. Eso hace que todo produzca, se produzca un derrame pleural. En esta parte es importante porque si uno podría preguntar cuál es o el derrame pleural más común, motivo de consulta de un servicio de urgencia, o que uno se encuentra en un paciente hospitalizado o en un paciente, yo diría que el aumento de la presión hidrostática ocupa un lugar preponderante. Y esto lo podemos traducir en una patología médica que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, es muy común durante la insuficiencia cardíaca que los pacientes tengan algún grado de derrame.
Después tenemos por qué disminuye la absorción. Bueno, aumento de la presión hidrostática, otra vez, un compromiso del drenaje linfático, como hay en algunas pleuritis o en los linfomas o en los compromisos del mediastino, y patología pleural. Obviamente cuando hay un engrosamiento pleural, cuando hay una neumonía, una pleuritis o cualquier tipo de pleuresía. Y hay un tercer grupo que es bastante importante, por lo menos lo que a mí me toca ver, es el movimiento de líquidos en la cavidad pleural. O sea, esto, por ejemplo, es en un paciente de peritoneo-diálisis, una patología bastante frecuente, que comúnmente, comúnmente se está viendo más pacientes con diálisis peritoneal. Otro tenemos los pacientes con ascitis, que también pueden presentar ese tipo de cosas, los pacientes con una coagulativa o cualquier otro movimiento de líquido desde principalmente la zona abdominal. Entonces, cuando me enfrento a un derrame pleural, pienso, ¿este derrame pleural será porque aumentó la cantidad de líquido que se produce? ¿Porque disminuye la absorción, donde principalmente es la patología pulmonar en sí? ¿O este paciente hace peritoneodiálisis, tiene ascitis o tiene algún otro líquido que pueda producirse y a través del diafragma llegar al tórax? Uno se busca en literatura las causas, siempre las dividen. Dividen en aumento de la producción, disminución de la absorción y poco o casi nada hablan de la filtración. El tema es que si uno puede ponerse a buscar la bibliografía, hay más de 60 causas, por lo menos, que uno puede decir que aumente la presión, que produzca un derrame pleural. Algunas por aumento de la producción, algunas por disminuir la absorción. Entonces es súper importante y súper amplio, ¿ya? Entonces, alguna vez un profesor respondía que el derrame pleural no es la enfermedad, sino que hay que buscar detrás de un derrame pleural cuál es la enfermedad que lo ocasiona. ¿Mm? El derrame pleural no se forma porque sí, no es una patología que afecta al pulmón, sino hay que buscar siempre detrás el motivo que lo ocasiona. Y eso es lo importante, buscar el motivo del derrame pleural. Más allá del diagnóstico, el enfrentamiento y la conducta que uno toma con un derrame pleural, desde el punto de vista quirúrgico o médico, es importante saber qué lo causó. Bueno, vamos principalmente a lo que es el diagnóstico. En el diagnóstico de derrame pleural, bueno, tienen ahí todas las fases, que es el interrogatorio, el examen físico, los estudios complementarios y la toracocentesis. Obviamente el interrogatorio es muy importante en este caso porque uno puede, ahí uno recaba antecedentes, insuficiencia cardíaca o medicamentos que toma, si ha sufrido caídas, si tiene una patología tumoral, todo ese tipo de cosas. El interrogatorio es bastante importante. Uno puede orientarse, y muchos dicen que, como todo en medicina, un buen interrogatorio te da más de la mitad de un diagnóstico, o un síndrome, o posibilidades diagnósticas. El examen físico, obviamente que todos conocemos, la semiología clásica, inspección, palpación, auscultación y percusión, y los estudios complementarios. De los estudios complementarios tenemos los imagenológicos y la toracocentesis, que al final es la punción de la cavidad pleural y estudio del líquido. Presentación clínica. Es súper importante esto porque siempre lo dirimos en síntomas y signos. Hay que reconocer que muchos de los derrames pleurales, la gran mayoría, son asintomáticos. Cuando un paciente consulta o cuando uno hace un diagnóstico de un derrame pleural, lo más probable es que ese derrame pleural tenga mucho tiempo. Entonces, pero en un derrame pleural importante se puede acompañar de algunos síntomas como disnea, el dolor pleurítico, que produce un top inspiratorio. Es bien característico, es un dolor continuo y que es al final de la inspiración y se siente como un roce y el paciente dice que siente algo como le raspa por dentro. Y tos seca. Entre los signos que podemos encontrar, lo describimos, lo que encontramos con toda la semiología. A la inspección podemos ver que la expansión torácica es asimétrica o que el paciente está desviado hacia un lado. Podemos con la mano sentir el frote y el roce pleural, se siente como la raspada de una lija. Podemos percutir y saber que la percusión es mate, un murmullo vesicular disminuido y una resonancia vocal disminuida. Todos estos son signos. Ahora, vamos a ver más adelante en imágenes que para tener
una presentación clínica o con signos o síntomas de un derrame pleural tiene que ser bastante importante. La mayoría, yo diría que el 75-80% de los pacientes que llegan asintomáticos son hallazgos en el radiografía de tórax o en un escáner hecho por otro motivo. Acá tenemos, este es un cuadro que habla de los signos físicos y la sensibilidad de especificidad. La verdad que, como verán, el rosa pleural es el que más tiene una especificidad, o sea, no hay nada más que pueda ocasionar un frote o un frote pleural o un roce pleural en ese sector del tórax. Entonces, por eso la especie es bastante alta, pero tenemos lo mismo que habíamos dicho antes, pero claramente el derrame pleural es comúnmente un hallazgo en pacientes asintomáticos y en pacientes con pocos síntomas también, pero es muy raro que un paciente consulte por síntomas con un derrame muy pequeño. Comúnmente hay otra causa de dolor, de molestia o de una signo de sintomatología y se encuentra como hallazgo en el derrame pleural. Vamos a hablar rápidamente de los estudios diagnósticos. Como verán, el clásico es la radiografía de tórax, es el par radiográfico, el anteroposterior y el lateral. Tenemos que ver que es fácil de identificar. Casi siempre, y en la mayoría de los derrames que no están lobulados, que son libres, la ubicación es basal, derecha o izquierda. Siempre es una opacidad marginal y clásicamente en todos los libros describen esa curva que es ascendente hacia afuera, que es la curva de Damasio. Quiero decirles que este tipo de curvatura o este tipo de imagen a mí me hace pensar inmediatamente que es un derrame pleural libre. ¿Ya? No está tabicado, no está lobulado, sino que está libre. Y como dato, tiene que pensar que para que uno, esta es una posterior anterior, en un lateral, para borrar un seno costofrénico, hace falta 175 ml más o menos, para oscurecerlo, no para borrarlo. ¿Ya? Y 75 ml, o sea, una cantidad muy, muy pequeña, borra el seno costofrénico, oscurece el seno costofrénico posterior. Entonces, se dan cuenta que es poca la cantidad de líquido que tengo que evidenciar, pero es muy difícil saberlo. Por eso la gran mayoría de las imágenes o de los radiogramas plurales son hallazgos incidentales. Hablemos de la radiografía de tórax. Tienen que saber que cuando uno ve en una anterior o posterior, borra el seno costofrénico, uno ve claramente que ahí hay 500 ml. Uno puede calcular, ese es el volumen que tiene, y para llegar a una cuarta costilla tenemos 1000 ml, aparentemente. Recuerden que en un hematórax, una acusación de líquido, uno puede poner fácilmente, para lavar en el operatorio 3000 cc de líquido de solución fisiológica, por lo tanto un tórax puede perfectamente albergar más de 2000 o cerca de 3000 ml y ocupar todo el campo pulmonar. Si bien esto es a costa de, expandir el espacio intercostal, bajar el diafragma, desplazar el mediastino, pero es muy importante la cantidad de líquido de todo tipo que puede juntar un tórax. Hay diferentes, me explicaron que no todos, hay algunos médicos que trabajan en atención primaria, otros que están como EDF o generalización, entonces no todos tienen los exámenes o todos tienen disponibilidad de la batería de exámenes que nombramos. Pero hay algunas cositas que podemos sacar. Si esto es una radiografía de tórax en un paciente acostado, está en un decúbito lateral, tienen que tomar en cuenta que si el derrame es libre, uno puede sacar la radiografía acostado y medir la cantidad de derrame. Acá dicen que uno puede calcular los mínimos si es menor a 1,5 centímetros, moderado de 1,5 a 4,5 y severo de 4,5. Ahora, esto es una medida lateral, un derrame severo que ocupa 4 centímetros desde el borde de la pared torácica hasta el parénquima pulmonar, claramente se va a ver como bastante severo incluso en una radiografía de decúbito. Yo creo que la gran mayoría tiene radiografías, y hoy en día la ecografía es un método que está cada vez más presente en muchos hospitales, en la atención primaria, en lugares donde no se tienen especialistas, pero mucha gente, muchos médicos hacen ecografía, y
hago hincapié en esto porque una de las internistas de mi turno se compra un ecógrafo que se conecta al iPhone y el paciente que llega al reanimador lo conecta y hace un ecocardio y le busca, y si es trauma le busca líquido libre. La verdad que es una herramienta bastante importante. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué yo de una radiografía de tórax paso a una ecografía? Si quiero visualizar, si tengo alguna duda de diagnóstico y quiero realizar, quiero visualizar unos derrames pequeños, puedo ver si es lóculo, hacerlo mucho más alto, puedo ver la presencia de tabiques y quizás la aplicación más importante, no para nosotros, o sea, no para los médicos, sino para los especialistas en radiología, es que sirve como guía para una toracocentesis o marcación. Yo puedo hacer un procedimiento bajo una, puedo hacer un procedimiento bajo una guía ecográfica o pedirle al ecografista que realmente que le haga una ecografía pleural o una ecopleura y que me marque el lugar donde puede ingresar con una toracocentesis. Es importante, he visto algunos errores con esto, de que hay que aclararle cómo lo van a hacer. Hay gente que el paciente no se puede sentar, lo tiene que hacer acostado, otro en decúbito, un poco en decúbito lateral, pero comúnmente yo lo hago sentado, entonces le digo toracocentesis a un paciente sentado o a un paciente de pie, ¿ya? Para que él marque en esa misma posición el lugar donde hay más líquido y yo tenga mucha más facilidad y acceso para entrar. Vemos otra ecografía. Como ven, esta es una ecografía del lado izquierdo, donde ven el vaso, el pulmón y el derrame pleural simple. Y esta es del otro lado, una ecografía del lado de la cavidad pleural derecha. Tenemos el pulmón, este es el menisco de líquido, el hígado y el diafragma un poquito más refringente, clásicamente. Pasamos al otro examen que es el escáner. La verdad que no es un examen de primera línea, no todos los hospitales cuentan con él, es un descaro, hay que tener cierta disponibilidad. Hoy en día, la verdad, nuestro hospital con el tema del coronavirus está muy colapsado y esperar el aseo. O sea, no es un estudio muy rápido, requiere cierta preparación y la verdad que si vamos a estudiar un derrame en forma, si lo que vemos, el afrontamiento es un derrame en urgencia y quiero saber si es derrame, si es otra opacidad de otro origen, no necesito contraste. No necesito contraste, solamente con un escáner sin contraste me alcanza para distinguir si la opacidad que yo veo en una radiografía de tórax es el mediastino, es una masa mediastínica, es líquido, es pulmón, es otra cosa, o definir entre una telectasia y un derrame masivo, ¿ya? Ahora, si quiero ver ya con más claridad, si quiero definir si es un derrame, si es un derrame paraneumónico, si es un empiema, necesito la aplicación de contraste. Esto es bueno porque este es un estudio diagnóstico que me permite a mí orientarme a un diagnóstico. Puedo ver una masa del mediastino, puedo ver una pleura engrosada, si tengo una duda diagnóstica entre una telectasia y un derrame. Y otra vez se puede usar como guía. La verdad que no he visto todavía, por lo menos acá en Punta Arenas, que los radiólogos nos presten su escáner para poder hacer una pleurostomía. Hoy en día nosotros ni toracocentesis. Comúnmente lo hacemos después que ellos hacen los estudios y una ecografía nos alcanza. Con respecto a la toracocentesis, es un procedimiento de anestesia local. Lo más importante es siempre funcionar sobre el borde superior de la costilla o del espacio intercostal que nosotros elegimos. Hay que traer por lo menos 20 cc, que es lo que dice que es lo que necesito para hacer todos los estudios necesarios. Es un procedimiento simple, bien tolerado y ambulatorio. Y tienen que saber que no está exento de complicaciones. Si buscan la literatura, dicen que hay algunos que dicen que la radiografía de tórax de control no es un método que hay que hacerlo siempre después de una toracocentesis. A mi parecer, y la verdad como especialista, creo que si uno hace un diagnóstico, una radiografía de tórax de un derrame y toma la conducta de puncionarlo y uno, por más allá del volumen que saque, debería hacerse una radiografía posterior. Una radiografía posterior porque nos va a decir si el paciente es un neumotórax, si bajó el derrame, si hubo alguna otra complicación. Entonces, la verdad, para mí es importante que, así como esperamos una radiografía para hacer un diagnóstico y hicimos un procedimiento invasivo o hacemos un procedimiento invasivo, debemos tener una radiografía de control. Los libros y la literatura no lo avalan, pero en mi opinión es mejor tener una radiografía de control. Tienen que saber que hay que tener cuidado
cuando uno hace una toracocentesis, que el paciente no tenga estas contraindicaciones, que en realidad son relativas. La diabetes hemorrágica, anticoagulación, hay que pedir un examen de coagulación, una plaquetopenia y un derrame pequeño. Esto es súper importante. Si el derrame es pequeño, y el paciente no tiene ningún síntoma respiratorio, no tiene fiebre, no tiene nada, es mejor no tocarlo. Es mejor no tocarlo. Un derrame pequeño no tiene ninguna indicación de una toracocentesis. Eso es una contraindicación relativa. ¿Por qué hacemos una toracocentesis en realidad? La toracocentesis se hace buscando cuáles, vamos a ver que criterios de Light, que medimos colesterol, que medimos proteína. Lo que yo busco con la punción en realidad es saber si ese líquido es un exudado o es un trasudado. ¿Ya? La mayoría de los insuficiencia cardíaca, la cirrosis y todo más son trasudados. Entonces, el fin último de una toracocentesis es sacar el líquido, analizarlo y definir a través de estos criterios de Light qué es. ¿Y por qué la importancia de saber qué es? En realidad, yo tengo que saber qué es porque eso me va a definir una conducta. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago un estudio complementario o pido un estudio complementario o hago un procedimiento como este, lo que estoy buscando es definir una conducta. Ya tengan que hacer ustedes la conducta o realizarla en otro hospital, pero ese es el motivo de uno hacer una toracocentesis. Más allá de saber lo que es saber la conducta que tengo que tomar. Lo puedo manejar yo, le voy a dar tratamiento médico, voy a hacer una toracocentesis, puedo hacer una pleurotomía o lo mando a un hospital de referencia donde hay un cirujano general, si yo no tengo cirujanos generales, o un cirujano de tórax. Clásicamente esto está en todos los libros, son los criterios de Light, y esto habla de lo que yo tengo que buscar o lo que tengo que definir con una toracocentesis. Para eso tengo que saber la proteína pleural, la proteína sérica, la LDH pleural y la LDH sérica. Mayor a 0,5 quiere decir que es la mitad. Tiene que ser por lo menos la mitad, y no más que eso. Y la LDH pleural, que es mayor a 2/3 del límite normal de la LDH sérica. Estos criterios de Light, con uno que se cumpla, con uno, ya es un exudado. Pasa de ser un trasudado a un exudado. Nos cambia totalmente la figura, nos cambia totalmente el diagnóstico y nos cambia totalmente el tratamiento. Entonces, criterios de Light, tengo que tener uno de estos tres, tiene que cumplir uno. En algunas instituciones, por ejemplo en la Católica, el colesterol pleural mayor a 45 también hace el diagnóstico de que esto es un exudado y que la concentración de proteínas sea mayor a la del plasma también, que en realidad eso se relaciona con el primer punto, pero tengan en cuenta, de las cosas que hay que saber, estos son súper importantes, anotarlo, llevarlo en el teléfono, en la tablet, en donde sea, o aprenderlo y memorizarlo, los criterios de Light. ¿Por qué? Porque yo, conteniendo uno de los criterios que se cumpla, sé que esto es un exudado y no un trasudado. Esto lo tengo como ejemplo y en realidad lo que quiero mostrarles es que cuando esto es un procedimiento invasivo, del punto de vista nuestro quirúrgico, cuando hacemos una punción, nos piden hacer una toracocentesis, la verdad que lo que hay que hacer, o nosotros damos a hacer, o personalmente yo, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de líquido posible. ¿Ok? Porque yo de esa forma hago de un procedimiento que para mí va a ser diagnóstico, yo convierto en un procedimiento terapéutico. Puedo sacar porque yo decidí en esa zona hacer esa punción o me lo marcaron en esa zona y realmente yo con eso hago la evacuación del líquido y con eso el paciente mejora. No es muy clara la diapositiva, permítame así rápidamente, me tomé el atrevimiento de hacer algunas cositas para mostrarles, en realidad, acá tengo una bránula, comúnmente conecto la llave de 3 pasos en la bránula, y de esta forma hago la toracocentesis. Ahora lo que dice ahí es que en ese momento lo que uno tiene que hacer es conectar alguna manguera, algo que saque el líquido. Entonces no sé si lo ven ahí. Esta es la jeringa, conecta una llave de 3 pasos y a la bránula.
Entonces, en uno de los lados de la llave de 3 pasos va la bránula, que funciona. Esto es una bajada de suero, que va a un recipiente, y la jeringa. De esta forma yo puedo regular el paso, puedo aspirar por la jeringa y vaciarlo a través de la sonda. La verdad que cuando uno, por derrames de bastante cuantía, uno puede sacar 500, 600, y uno ha sacado hasta 1000 o más en derrames neoplásicos. Entonces comprenderán que una jeringa de 20 o una jeringa de 50 estar aspirando, aspirando, eso produce además del cansancio, produce el movimiento, el entrar y salir del tórax, que también es un peligro. Es un procedimiento no está libre de complicaciones. Quiero marcar algo súper importante. Cuando uno funciona, obviamente tiene que hacerlo con una técnica que no entre aire, porque ocasiona un neumotórax. Reacción vagal. Si yo pincho una arteria intercostal, puedo hacer un neumotórax. Recuerden que las intercostales son ramas directas de la aorta. Si la técnica no es completamente aséptica, en vez el paciente tiene un derrame y lo dejo con un empiema. Y la neuralgia intercostal. De todos estos, quiero marcarles, y está en reacción vagal, está en otro color, es porque esto es bastante habitual y me ha tocado un par de veces. Por eso, consejo, voy a hacer una toracocentesis, preparo todo, monitoreo al paciente, ¿ya? Y ampolla de atropina en el lugar cargada, ¿ya? Porque cuando el paciente empieza a ponerse pálido, cuando le empieza a bajar la presión y cuando le baja la frecuencia, una bradicardia, ahí todos empezamos a correr y el carro para estar con llave y la enfermera no está, y la enfermera tiene la llave. Entonces lo mejor es pensar que siempre puede ser una acción vagal y una ampollita de atropina cargada al lado. Si voy a enfrentar un derrame pleural, ¿qué voy a solicitar? Bueno, tengo sangre y líquido pleural. En sangre, ¿qué voy a pedir? Si el paciente me lo da, voy a pedir una prueba de coagulación, obviamente, va a ser un procedimiento invasivo, lo voy a puncionar, tengo que tener estable coagulación. Un perfil hematológico, que en realidad lo que más me importa es el recuento de plaquetas. Proteínas totales y LDH. Entonces, tengo que tomar en cuenta, pido proteínas totales, pido LDH para formar los criterios de ley. El perfil hematológico va a estar con plaquetas y una coagulación. Del líquido pleural, y esto es importante, me ha tocado enfrentarme a procedimientos de punción que, bueno, ¿y qué le pediste? No, le pedí esto, pero me faltó esto, le pediste. Entonces, súper claro lo que hay que pedir, porque tener que volver a puncionar a un paciente, porque faltó una orden o alguien se olvidó, la verdad que es una lata. Antes de hablar del líquido pleural, quiero hablar de que cuando pensé en esto, en qué solicitar, hay una cosa muy importante que no noté acá. Y es hoy en día como está la medicina, y lamentablemente está así en la parte médico-legal, siempre, siempre consentimiento informado. A veces no hay la urgencia, o a veces no están, y uno está apurado, pero que firme el consentimiento. Le explican al paciente el procedimiento y que lo firme. Porque hay complicaciones. Del líquido pleural, funciono, aspiro. ¿Qué voy a pedir? No sé cómo tendrán ustedes las órdenes catalogadas en sus hospitales o lugares de trabajo, pero pido el físico, que comúnmente uno habla de físico-químico. Recuento de células, el aspecto, me van a decir qué aspecto tiene, si tiene sedimento, el color, pueden hablar del olor, y el químico. Y acá el químico es súper importante porque hablo del pH, las proteínas totales, la LDH, la glucosa y el TCA. Volvemos a lo mismo. pH importante, proteínas para criterios de Light, la LDH, y también sirve la glucosa y el TCA. Entonces, una orden físico-químico. ¿Ya? La segunda orden, microbiología. Una o más órdenes. Si voy a sacar un líquido, cultivo de gérmenes comunes y Gram, y cultivo y tinción de Koch. O sea, para gérmenes comunes y para bacilos alcoholresistentes. Siempre tiene que haber. Si no tengo ácidos alcoholresistentes, no importa, pero el Gram y el cultivo para gérmenes comunes tiene que estar. Puedo pedir otras cosas, colesterol, triglicéridos, clorhidrato, kilomicrones, eso depende del lugar de trabajo, pero con esto debería ser suficiente. Y otro importante, tenemos físico-químico, que va a una parte del laboratorio, tenemos el microbiológico, que va a microbiología, donde siempre se cultivan, y tiene que haber una tercera muestra en algunos líquidos pleurales, que es enviar muestra, acá lo mandamos a anatomía patológica, que en realidad es bloc celular o detección de células neoplásicas.
Este es un cuadro que habla de cómo puedo yo acercar a un diagnóstico solamente con las características del líquido. Lo tienen ahí. En realidad lo más importante es el color rojo, que es hemotórax, que puede ser por trauma, puede ser por patología, comúnmente a veces incluso es neoplásico, ¿ya? Cuando es amarillo transparente, es un transudado. El color rojo puede ser también por punción o por una mala técnica. Lo otro bastante importante es el blanco o lechoso, en realidad es cuando es un kilotórax. Y después detalla un montón de cosas, la artritis reumatoidea, cuando es en verde amarillo, cuando es turbio. La verdad que hay muchas, digamos, hay muchos colores y muchas causas que pueden afrontar, pero tengo que decir que se queden con lo más importante. Tiene que ser amarillo, transparente, puede tener un poquito de sedimento, si es una etapa muy avanzada de la infección, o puede tener un poquito de sangre producto de la punción. Acá habla como cómo hacer el diagnóstico. Cuando tenemos una condición, cuando un derrame es de empiema, qué puedo encontrar, los cultivos son positivos, cuando hay malignidad encuentro el citológico o las células neoplásicas, cuando hay sangre puedo hacer un hemotórax, si hay triglicéridos, lipoproteínas, puedo definir qué es el kilotórax, y después están el lupus, tuberculosis y las infecciones fúngicas. Como tenemos ya, hicimos una punción, mandamos a analizar cómo interpretamos, nos llegan de vuelta los resultados de los parámetros. Dijimos que uno de los componentes del criterio, los criterios de Light es la LDH. Bueno, es un marcón específico de inflamación pleural. Tiene que tener en cuenta que hoy en día hasta con los exámenes que uno pide para la infección pulmonar por coronavirus se incluye la LDH. Cuando los valores son mayores a 1000, depende, acuérdense que es más de la mitad, digamos, tiene que ser más del doble que el valor de la LDH sérica. Acá en nuestro hospital son 200, así que yo con 400 estamos en una LDH elevada, pero puede ser 1000, con valores a 1000 cercanos ya hay un compromiso, ya te indica que esto es un exudado o es un derrame complicado. Quiero que recuerden que es pleurisía reumática, empiema y malignidad. Vamos al otro. ¿Qué pedimos? Pedimos LH, pedimos glucosa. Cuando la glucosa la medimos, siempre tenemos que ver una glucosa plasmática, pero en este caso, valores bajos de glucosa producen derrame perineumónico complicado. Artritis reumatoide, rotura de esófago, lupus. pH. El pH del derrame es 7.5. Entonces, cuando más bajo es el pH, o sea, más ácido, indica que puede ser un derrame perineumónico complicado, artritis reumatoidea, empedema, lupus, rotura esofágica. Habla del colesterol, que es mayor a 110 de triglicéridos, producen que uno puede hablar de un derrame pleural de origen quiloso. Ahora, más allá del colesterol, más allá de los triglicéridos, lo que hace el diagnóstico de un kilotórax son la presencia de kilomicrones. Me ha tocado a mí que en los lugares donde he trabajado no lo han tenido disponible, lo vamos a tener que mandar a Santiago, la verdad que ha sido bastante engorroso, pero con kilomicrones haría el diagnóstico de kilotórax. Y el test de ADA, adenosina de aminasa, que valores cercanos a 50 son suficientes de TBC. ¿Cómo interpreto las células del líquido pleural? Recuento celular entre 1000 y 5000, recuento de células metabólicas bajo, cuando mayor el número de células indica un derrame perineumónico complicado, y la determinación de células neoplásicas. Esto es una aproximación, la verdad que uno si busca siempre el líquido pleural es raro encontrar valores normales. Esto para que lo tengan en cuenta, entre 1000 y 5000, siempre hay mesoteriales. Una vez me ha tocado que me derivan informes o me piden interconsultas porque en el líquido pleural aparecieron células mesoteliales. Entonces todo el mundo piensa mesoterioma. No, hay un número normal de células mesoteliales que puede ser el 0.2% del recuento total. Las mesoteliales deberían informar las mesoteliales típicas y mesoteliales atípicas. Los linfocitos, proteínas y la LDH menor al 50%. Entonces, pasamos por el LDH, pasamos por glucosa, pasamos por pH, y dense cuenta que en todos, artritis reumatoidea, empedema, lupus,
rotura esofágica, empiema, en todo está el empiema. Entonces es difícil evaluar y recordar, pucha, este tiene una LDH alta, que eran las patologías de LDH. Entonces, lo más importante para definir y recordar y grabarse a fuego es que un derrame que tiene una LDH alta, un pH bajo y una glucosa baja, ese derrame no, a ver, es un derrame complicado, si quieren llamarlo. Ese derrame no se va a resolver solo, ese derrame no es un trasudado, es un exudado y puede ser que vaya a un camino, a un empiema, o por lo menos a un derrame complicado. Entonces, de todos los parámetros, recordar LDH, pH y glucosa. Exámenes que los hacen, yo creo, en la mayoría de los lugares de trabajo. Cuando hablamos de derrame pleural y cuando hablas de exudado, o sea, de trasudado, exudado y un derrame complicado, aparece el clásico que es el empiema. Claramente así muy acortado, esto está en todos los libros también. Se divide en 3 fases del empiema, una fase exudativa, que es la primera, la fibrinopurulenta y la organizativa. Esto es relativo porque si un paciente tiene un octavo día puede tener una fase exudativa y al séptimo día estar con fibrinopurulenta. ¿Por qué es la diferencia? O sea, ¿cuál es? Como todo en medicina, o sea, si voy a clasificar algo, no es solamente por clasificarlo. Esta clasificación me define una conducta. Si bien tengo características, el estado pulmonar, tengo la conducta que me va a llevar. Entonces, ¿por qué lo clasifico? Por el tiempo de evolución, por la clínica, y eso me define la conducta a realizar. Vamos a hablar del derrame pleural neoplásico. Esta es una causa común de derrame. Obviamente, si es por neoplasia y esto es un derrame pleural, estamos hablando en cualquier estadio de una enfermedad avanzada. No, nadie debuta con un derrame pleural y no tiene, estamos hablando de una enfermedad diseminada, una etapa 4 en la mayoría de los casos. Entonces, eso pensar, derrame pleural, antecedente neoplasia, esto es neoplásico hasta que se demuestre lo contrario y estamos en presencia de una etapa avanzada. La causa más común de compromiso de derrame pleural neoplásico en el hombre es el pulmón y en la mujer es la mama. Acá sí, los síntomas son bastante comunes, porque, bueno, obviamente el derrame es importante, disnea, dolor, y la causa del derrame y de la prestación y del dolor en estos casos es bastante difícil de saber porque es multifactorial. Conductas, ¿qué conductas puedo tomar con el derrame pleural neoplásico? Toracocentesis, perostomía, biotoracoscopía, pleurodesis, y aunque la citología de una pleurodesis es una sensibilidad del 50%, o sea, la mitad o más de la mitad de los compromisos pleurales por neoplasia que yo punciono me van a dar negativa. Entonces, no descartar si la derrame pleural neoplásico es un derrame pleural masivo, paciente con antecedente de un cáncer, yo voy y lo punciono y me da negativo, no es que no tenga compromiso tumoral, sino que tengo que hacer a lo mejor otro procedimiento diagnóstico. Este es un esquema de manejo del derrame pleural neoplásico. Siempre partimos de la sospecha, de la toracocentesis evacuadora, y ahí vamos bajando. Pero les quiero, más allá de este cuadro, quiero decirle que una patología bastante común en servicio de urgencias es que te consulte porque un paciente viene con disnea. El paciente no antecedente un cáncer de colon o un cáncer pulmonar, viene con una disnea, uno saca la revisa, saca una rafía y la rafía tiene un derrame completo. Entonces, es súper importante acá o tener un poliolor, una hoja o un familiar, porque uno siempre, me ha tocado que me llaman para preguntar, pero dígame, doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué conviene? A este paciente lo hago una toracocentesis, lo hospitalizo, o llamo al cirujano para que le ponga un tubo y después le hacemos una pleurodesis. A ver, dato importante en relación al derrame pleural neoplásico. Si yo tengo un paciente y estoy frente a un paciente que está con derrame pleural neoplásico, bastante importante, y tiene compromiso ventilatorio, que seguramente lo va a tener, tengo que pensar inmediatamente, y aunque sea un poco duro, en la expectativa de vida que tiene este paciente. Si este paciente tiene una expectativa, o yo lo veo, hablando con el familiar o por los antecedentes, de una expectativa de menos de un mes o un poquito más de un mes, la verdad, mi consejo, le hago toracocentesis y le mando a la casa.
toracocentesis seriada. Si lo tengo que puncionar, lo puncionaré, no sé, una vez a la semana, cada 5 días, pero ese es el concepto. O sea, si tiene poca esperanza de vida, el paciente está muy comprometido, solamente alivio de síntomas. Y como alivio de síntomas, solamente con toracocentesis. Lo ideal es ver, controlar en cuánto tiempo se reproduce. Pero la mayoría de los pacientes andan bien. Entonces, derrame pleural neoplásico, ¿qué hago? Me fijo, examino, pregunto, investigo, expectativa de vida. Si la expectativa de vida es poca, solamente mi recomendación es toracocentesis evacuadora a repetición. El tubo pleural o la pleurostomía, como dice acá, de partida si el paciente tiene más de 3 meses de vida. Si tiene más de 3 meses de vida o una sobrevida de 5 o 6 meses, yo le pongo un tubo, le saco el derrame y además le puedo hacer una pleurodesis, que es otro de los conceptos que toca ver en este momento. La verdad es producir una irritación, de las pleuras para que estas se peguen y el derrame no se pueda volver a formar. Vamos a pasar. Esto es la presentación. Quería hablar de algunas cosas. Si tengo que redondear el concepto y decirle qué cosas claras me gustaría que se lleven, es que, primero, es que los derrames pequeños no funcionarlos. No hay que funcionar derrames pequeños, si no tienen repercusión, mejor me quedo tranquilo. Si lo hago, tiene que ser con una buena técnica. Radiografía posterior, antes y posterior, por favor, consentimiento informado. Atropina en el momento del drenaje. Y no olvidar qué pedir. Físico-químico, con todas las cosas que pedimos, lo que tengan a la mano. Cultivos, gran y germes comunes, cultivo de Koch y detección de células neo si uno lo considera necesario. Bueno, tenemos este es un caso clínico que nos tocó acá en el hospital, es una paciente de 70 años que consulta en el servicio de urgencia, dolor, dificultad respiratoria, una agitación al esfuerzo, no tenía dignidad de reposo. Y esta es una radiografía del día 13 del 6 de 2020. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, no sé si puede alguien decirme qué conducta tomaría con este paciente. En un hospital estamos hablando. Yo voy ir leyendo, doctor, mientras van respondiendo en la Perfecto. parte de preguntas y respuestas. De momento no nos han dicho nada. Tiene que tomar en cuenta que hay varias posibilidades, si no jugamos con esto y contesto yo, pero hay varias posibilidades, depende del lugar o la experiencia que uno tenga, el lugar de trabajo, si cuenta con especialistas, si es médico único, si está en una isla, si está alejado, si tiene un hospital cercano. La mayoría de la gente está diciendo toracocentesis. Perfecto. Ahora, es lo que hay que hacer, o sea, a ver, derrame pleural de esa cuantía, importante, estudio. Van a preguntar, ¿qué hacemos? Hay que estudiarlo. O sea, bien, hay que estudiarlo. ¿Cómo lo estudio? Con toracocentesis. Acá en el hospital y en el servicio de urgencia nosotros contamos con escáner. Entonces, en este momento, la verdad que yo diría sí, con el hallazgo de esta sintomatología, me gustaría hacer un escáner. Como paso antes o previo a la toracocentesis. ¿Por qué? Abajo, y la verdad que no alcancé a poner las imágenes, pero esto me puede decir que puede ser que tenga una atelectasia, una masa, elevación del diafragma, ¿me entiendes? Puede tener muchas cosas. Entonces, bien, si yo hago la semiología, pienso que es un derrame, lo puedo funcionar. Hay que estudiarlo. Derrame visto, derrame diagnosticado, derrame estudiado. De esta cuantía. Si borró el seno cotofrénico, si hay un poquito de líquido y no tiene síntomas, no lo toco. ¿Ya? Y si me veo muy presionado o necesito hacerlo, lo que voy a hacer es que me lo marquen y lo punciono. Pero si tengo la posibilidad, en este momento, lo ideal es hacer un escáner. Acá abajo puede haber una masa, puede haber otra cosa que no sea líquido. Pero bien, toracocentesis. Este paciente, antes de hacer la toracocentesis, se le hizo un escáner, obviamente. Podemos ver que
Les traje unas imágenes. Este es un derrame, ¿ya? Que puedo decir que por imágenes está loculado. Siempre un derrame en una refrigeratura que sigue una línea de Masó es un derrame libre. Este es un derrame, puedo decir loculado, puedo decir tabicado, porque no sigue, digamos, no está en las zonas dependientes. El líquido ya está acumulado acá abajo. Bueno, este paciente tuvo este escáner, obviamente se puncionó, se dio se pidieron todos los exámenes de batería, el cultivo dio negativo, y vamos al trípode. Yo le puedo decir si hizo colesterol, si hizo ADA, se hizo todo lo que vimos. Pero recuerden, ya, si yo les tuviese que decir, les voy a dar 10 cosas que pedimos y 10 resultados. De todo, tienen que recordar, no sé si recuerdan y alguien me podría responder, 3 cosas fundamentales que tienen casi todos los hospitales o todos los laboratorios, pero más allá de las imágenes y más allá de todo lo que puede determinar en un hospital, tipo A o lo que quieran, ¿qué es lo que tengo qué parámetros son los que más me sirven? ¿Se recuerdan? 3, se lo marqué en colores. Sí, lo están diciendo el pH, la LDH y la glucosa. Perfecto. pH bajo, ¿ya? Sí. LDH elevada y glucosa baja. Exactamente. Bueno, esta señora efectivamente se operó por videotoracoscopía, se le drenó el PM, se le drenó el derrame y se hizo una decorticación. Pasamos a otro caso clínico. Esto es un paciente femenino, 65 años, tiene un antecedente de una cirugía el 9 del 8 del 2019, una cirugía de una colecistectomía videolaparoscópica, realizada aparentemente sin incidentes, sin incidentes quirúrgicos, un protocolo bastante habitual, y tenemos que a las 24 horas, en el momento que el paciente que estaba siendo evaluado para darse de alta, como fue un fin de semana, se prefirió, por suerte, dejarlo hasta el día lunes, y el paciente por la noche empieza con dificultad respiratoria, dolor, bueno, pienso obviamente que dieron un TEP, y estas son las imágenes de la radiografía, ¿ya? El par radiográfico posterior a una cirugía cole por LPC en una paciente que no tenía ningún tipo de patología pulmonar. Le muestro esta radiografía porque, traje a colación este caso, acá hay varias cosas importantes a saber. La línea de Mazuelis es un derrame libre. Vemos acá que esta línea está achatada, o sea, hay algo por arriba que la comprime. ¿Puede ser que esté loculado? Sí, pero si vemos lateral es muy claro. Entonces acá hay una interfase entre aire por arriba y líquido por abajo. ¿Ya? Entonces, a las 24, un poquito más horas de operada, la paciente presenta un neumotórax, ¿ya? Con un pequeño derrame. O sea, un derrame bastante importante, ¿ya? Digamos, por el seno acá tenemos por lo menos más de 500, 750 de líquido. Conducta con esta paciente. Están diciendo en el chat tubo pleural. Perfecto. Tubo pleural. Acá es como casi lo que llaman es que una trampa, si no, tengo un líquido pleural y lo voy a puncionar para ver qué es. Perfecto. La conducta es pleurostomía. Acá hay un neumotórax, ¿ya? Y hay un derrame pleural. Entonces acá la conducta es pleurostomía. Perfecto. Recuerden, así como yo, no solo es la educación como cirujano que uno tiene, cuando yo voy a sacar un lunar, un pedazo de piel, o saco algo de alguna parte del cuerpo humano, siempre lo mando a analizar. Siempre. ¿Ya? Y en este caso, si yo hago una toracentesis, ya vimos todo lo que teníamos que pedir. ¿Ya? Si la conducta es pleurostomía, ¿qué hago? ¿Analizo el líquido que saco?
Está diciendo que sí la gente, doctor. Sí lo analiza. Perfecto. Cuando yo pongo un tubo, siempre hay un poquito de líquido, siempre hay un poquito de sangre, puede sangrar procedimiento, puede sangrar la piel, puede sangrar muchas cosas. Pero acá estamos hablando que dijimos que tenía más de medio litro, ¿ya? La paciente no tenía ninguna patología pleural, entonces yo presumo que venía con sus 2 pulmones sanitos, bien expandidos y sin líquido. Presumo, no tengo exámenes, no teníamos una radiografía de tórax preoperatoria. Pero acá tengo mucho líquido. Entonces, bien, si tengo este antecedente, voy a poner un tubo pleural o me defino, porque el paciente tiene un hemoneumotórax, porque tiene un hidroneumotórax, como en este caso, o voy a poner un tubo por otra causa y el líquido es mucho, lo mando a analizar. Perfecto. ¿Qué pasó acá? No se hizo. Lamentablemente, se hizo una pleurostomía por el cirujano que la operó, ¿ya? Él hizo la pleurostomía. La sacó del apuro, la primera respiratorio. Podemos ver acá que todavía hay un poquito de derrame. Tenemos el tubo de pleurostomía, pero acá no se mandó a analizar el líquido. Esta es una radiografía de tórax, lo más probable es que haya sido, la paciente fue a la UPC, y esta es una radiografía de portátil, así que lo más probable es que eso que se ve atrás sea algo de derrame. Aparentemente respalda un poco el pulmón, falta un pequeño lemnisco apical y algo un poquito basal. Esto fue el 12. El día 13 se le pasa visita, él tuvo en 24 horas, o sea, se drenó el líquido, se expandió el pulmón y a las 24 horas empezó con alto débito, un débito turbio. ¿Ya? Entonces, con ese débito turbio, me piden la evaluación, voy a evaluarlo, obviamente una paciente puede operar, con un tubo pleural, no antecedente, directamente escáner. Acá, como podemos ver, son 2 cortes. Vemos en el lado izquierdo, digamos, la parte pulmonar que estaba normal, y en el lado derecho vemos que si bien hay pulmón, hay una parte que está con compresión del parénquima, y lo que está por debajo es derrame. Y en el derrame tenemos aire. Aire, ¿ya? Entonces, uno piensa, bueno, pucha, le pusimos un tubo, sacamos, el pulmón expandió, pero tenemos aire. Entonces ya tenemos aumento del débito por el drenaje pleural, tenemos el líquido bastante importante en el escáner, a pesar de tener un tubo pleural, y por lo tanto, acá este paciente tiene una indicación de cirugía. Esto es, la paciente se llevó a pabellón, se hizo una videotoracoscopía, se lavó, se pudo decorticar, luego lo medio y luego lo inferior. La verdad que llamaba la atención porque estaba bastante cochino, digamos, de un día 10 que se operó 9 a un día 13 era bastante importante. Y al final, la verdad que cuando uno tiene un ángel hay que agradecerlo. Al final de todo, cuando ya terminamos de lavar y dijimos, bueno, vamos a poner los tubos, pedir los tubos pleurales. Perdón, mi acompañante, o sea, mi ayudante, otro cirujano, me dice, oye, mira, acá tengo todavía esta mugre que no la puedo sacar, no la aspiramos, lavamos, y vimos algo, la verdad les cuento, naranjo. Qué raro. Pinza, Ramón, la saqué, digo, esto es un pedazo de alimento. ¿En serio? Sí, buscamos. Bueno, conducta, sonda nasogástrica, azul de metileno por la sonda nasogástrica, a nivel del tercio medio del esófago, salida del azul de metileno, perforación esofágica. La paciente se completó, como no fue la perforación al mediastino, si fue en la zona de la pleura, se hizo una mediastinotomía, se drenaron todos los compartimentos, la pleura, y se dejaron los drenajes, y esa fue la evolución de la paciente. Bueno, esta paciente lamentablemente falleció de todas las complicaciones que pudo haber tenido.
Después de esto se le hizo bueno, se le trató de hacer un esofagostoma, se le hizo, perdón, le hicimos un esofagostoma, le hicimos una exclusión pilórica y una ionostomía de alimentación. Bueno, lamentablemente el paciente no evolucionó en forma favorable y falleció. Traigo este caso porque, como muy bien dijeron, pleurostomía, pero pleurostomía con análisis del líquido. Si esta paciente se le hubiese hecho la pleurostomía y se le hubiese sacado un análisis del líquido, podríamos haber tenido el diagnóstico un par de días antes. Entonces, y vuelvo a recalcar, muy bien dicho, la mayoría, y he visto muchos colegas, que ponen un tubo y no analizan el líquido. Si el líquido es importante, si el líquido es mucho, tenga nivel hidroaéreo como este, que era un hidroneumotórax, o sea, sangre, lo que fuese, conviene analizarlo. Los cirujanos tenemos esa conducta de que todo lo que sacamos de algún lado del cuerpo lo mandamos a analizar. Yo personalmente lo saco. Entonces, este paciente lo tengo de colación porque hizo un derrame, de raro de qué origen, se le puso el tubo pleural y se le llevó un procedimiento donde tenía anestesia local, donde había apoyo anestésico, donde uno pudo tomar las muestras y no se tomó. Entonces, no llegamos tan tarde, llegamos 3 días tarde. Pero si con ese tubo pleural hubiésemos tomado una muestra, hubiésemos analizado el físico-químico, que más que decía restos de alimento, entender que la seguridad era muy importante, que el colesterol estaba mayor a 45, uno puede pedir hasta amilasa, puede haber presencia de kilomicrones, resto alimenticio, proteínas, todo lo que ustedes quieran. Pero esa es la importancia. Si tengo un derrame pleural, aunque le vaya a poner una pleurostomía, análisis del líquido. Sigue siendo la misma técnica, lo llevo a pabellón, el tubo pleural está estéril, mi equipo está estéril, pongo el tubo y el líquido que salga lo pinzo, lleno los tubos, los frascos, y con eso lo mando a analizar. Acá les dejo la bibliografía de donde se sacó, de donde obtuve algunos datos y algunos cuadros. Este es el libro de cirugía del tórax, un manual de patología quirúrgica de los CEI, y este es una de las Thoracic Surgery Clinic del febrero del 2014. Quiero, así como en un momento vimos la radiografía y hablamos de que si lo ponemos acostado el derrame es de 1,5, de 1,5 a 4,5 y más de 4,5. Dos cosas importantes. Si yo tengo un derrame pleural que hice una radiografía y no tengo ecografía, no tengo escáner, si yo quiero ver la evolución posterior a un procedimiento o no le hago un procedimiento, tengo que comparar con el mismo examen. Si yo tengo una radiografía de tórax con un derrame, tengo que tener una radiografía de tórax después. Se comparan estudios equivalentes. No puedo comparar una radiografía de tórax con un escáner. Tiene que ser una radiografía de tórax. Entonces, y si tengo un escáner, tomo una conducta, el control debe ser con un escáner. Otra cosa que podemos sacar de este dato, tienen que tomar en cuenta que cuando el derrame está libre, una toracentesis puede vaciarlo, un tubo pleural también puede vaciarlo. Pero si el derrame está loculado, ya la verdad que ahí estamos en presencia de otra cosa, y más allá de los criterios de Light, que cumple un criterio de Light, esto es un trasudado. O sea, esto no es un trasudado, es un exudado, y puede ser un derrame complicado, ¿ya? Eso tiene indicación de cirugía, en realidad, porque tengo que sacarle todos los lóculos, no voy a poner si tiene 2, 3 lóculos, no voy a poner 3 tubos. Entonces hay que saber que un derrame que está loculado más allá de la punción o los resultados de la punción, para mí en este momento tiene indicación de cirugía. A través de una cirugía mínimamente invasiva se puede limpiar, lavar y decorticar lo que se necesite. Entonces, y si hace un escáner, un tips, si ustedes ven un derrame y es pequeño y uno mide desde el borde costal a lo que está del derrame y este es menos de 2 centímetros, medido en un escáner, uno debería suponer que ese derrame, si no se complica, se va a resolver solo. O sea, derrames de grosor o de ancho, como quieran, o de medida menor a 2 centímetros, no conviene ni puncionarlos ni hacerlos nada porque se van a reabsorber. Incluso hablando de un derrame de menos de 2 centímetros o hasta 2 centímetros en el contexto de una neumonía. Eso sería la presentación. No sé si tienen alguna duda.
¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor, Esteban, por su ¿me dijeron presentación. que iba a ser una mesa redonda, una mesa de preguntas?